Buenas noches, mi nombre es Fernanda Osma, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil y el día de hoy les voy a hablar acerca de la literatura y la oralidad infantil. Es importante tener en cuenta que la literatura y la oralidad infantil son elementos clave en el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Dentro de la literatura infantil podemos encontrar cuentos, poemas, adivinanzas y diferentes géneros literarios que permiten que los estudiantes fomenten la parte oral y adicional a esto la parte en cómo construyen sus conceptos frente a un texto que leen o que escuchan o que observan. Como cuidadores somos responsables de la formación de los estudiantes y básicamente somos los protagonistas en ese proceso, en apoyar a que los niños tengan un proceso efectivo y tengan esa facilidad de poder incurrir en el mundo de la lectura. Dentro de los géneros literarios que podemos mencionar está la poesía, la narrativa, los libros con imágenes, los libros de historietas y los libros de poesía. Dentro de la literatura infantil, cuando hablamos para los chicos pequeñitos de 0 a 6 años, es indispensable tener en cuenta que los libros deben ser con más imágenes que con texto. ¿Por qué más imágenes que texto? Porque a veces para ellos, a ellos se les dificulta, eh, ellos a esa edad, perdón, no leen. Entonces es más fácil que lean imágenes y a partir de las imágenes realicen sus propias construcciones de las lecturas. ¿Por qué es importante la literatura y la oralidad en la infancia? Entonces, es importante porque a través de esta podemos estimular a los estudiantes en su parte dialecto, es decir, cuando se le permite al niño que interactúe en la lectura o en la escritura, hace que su vocabulario se enriquezca. Adicional a eso, se permite, se fomenta que haya mayor participación entre los niños y sus familias, entonces que haya como una cercanía entre los cuidadores y entre los chicos. ¿Qué libros podemos leer con los bebés? Podemos leer cuentos. ¿Qué libros podemos leer con los chicos? Entonces existen libros de poesía que permiten que el estudiante interactúe entre la lectura y los elementos que allí participan. Entonces hay para los pequeñitos hay canciones, cuentos, rondas, coplas que hacen que sus rimas hacen que ellos sean llamativos para los niños. Adicional a eso también podemos leer libros de narrativa, ¿sí? Cuando cuentan sucesos. Algunos de los libros que se pueden recomendar son aquellos libros que trabajen la cultura. Es indispensable tener en cuenta que nosotros somos seres humanos sociales por naturaleza. Y cuando a ti te hablan de tu cultura o de lo que ocurre a tu alrededor, el aprendizaje es más significativo porque lo puedes mm, comparar con lo que ocurre en tu entorno. Porque es importante tener en cuenta los libros que vamos a trabajar con los niños, porque dependiendo de la edad, para ellos son algunos libros más llamativos que otros. Para el caso de los niños menores de 6 años, los libros con imágenes grandes y con imágenes coloridas llaman más la atención, o sea, visualmente son más atractivos para ellos. Los libros de interacción también. Existen unos libros que solo es cuestión de mostrar la imagen para que el niño recree el escenario, el espacio del que se está hablando, entonces esos libros son llamativos para ellos. Las rondas, los canticuentos, son fundamentales a la hora de iniciar el proceso de lectura con los niños. Cuando al ser rondas y canciones para ellos son muy atractivas.
porque las rimas hacen que se recreen ambientes de participación y de gusto para ellos. Porque es importante el rol de las familias a la hora de incentivar la literatura infantil. Eh, es indispensable. Yo creo que como cuidadores o como padres de familia eh, somos las personas más importantes en el proceso formativo de nuestros hijos. No solo hablo a nivel de lectura, sino también hablo a nivel de valores y demás cosas que los estudiantes aprenden en casa. Debemos tener en cuenta que nuestro primer escenario de formación o de educación, por decirlo así, es nuestro hogar, nuestra casa, donde convivimos con nuestros padres. Entonces, el rol de las familias a la hora de incentivar la lectura con sus hijos eh, es muy importante. ¿Mm? Pero sobre todo lo más importante es tener en cuenta que los padres deben tener ciertas pautas o ciertas acotaciones, por decirlo así, o ciertas recomendaciones a la hora de propiciar espacios para que el niño lea o para que el niño se motive por la lectura. Entonces no debemos colocar la lectura como algo obligatorio, ¿sí? Yo pienso que cuando a los seres humanos se les obliga a hacer algo, tendemos a cogerle pereza a ciertas cosas. La idea es que de a poco se incentive a que el niño tenga ese agrado por leer. Entonces, una de las estrategias que podríamos utilizar como familias es crear ambientes donde se den espacios ricos en lenguaje, como leerles en voz alta, contarles anécdotas familiares, nombrar y describir objetos y situaciones de la vida cotidiana. Entonces, cuando tú le cuentas a tus hijos lo que ocurrió antes de que ellos existieran, para ellos es llamativo, ¿sí? A veces yo quizás en algún momento hice el ejercicio con mi hijo que se demoró un poquito más que los otros en llegar. Son 7 años de diferencia y él veía las fotos y me decía, ay, pero yo no estaba en esta foto, ¿por qué? Entonces a partir de la foto empezamos a construir como escenarios, no, tú no estabas porque en esa foto tú estabas en la pancita, entonces resulta que como tú no habías llegado, ese día le habíamos celebrado el cumpleaños a la niña, estaba cumpliendo tantos años, entonces a partir de eso él empieza a preguntar y a cuestionar, ¿sí? Entonces cuando uno habla de un tema que es de la cotidianidad de ellos, es más llamativo. Adicional a eso, fomentar la confianza para expresarse. Si tú le permites a tu hijo que se exprese, ellos poco a poco van a ir desarrollando la habilidad de hablar y de comunicarse. Es importante tener en cuenta que los chicos menores de 6 años a veces tienden a no hablar claro. Más o menos como después de los 5 años, algunos ya dicen todas las palabras bien claritas, pero hay otros niños que se demoran un poco más. Entonces, el rol de la familia es súper importante a la hora de que el niño desarrolle su lenguaje, porque si bien es cierto desde casa, fomentamos actividades que permitan que el niño se exprese, cuente, recree, hable sobre situaciones cotidianas y sobre cuentos o historias que nosotros les contamos, vamos a lograr que él tenga un desarrollo en su proceso de comunicación. Utilizar un lenguaje claro. A veces como papás cometemos el error de hablarles a los niños a media lengua por consentirlos, por tratar de darles esa confianza, pero realmente cometemos un error, porque nosotros así como le hablemos a los niños también van a hablar. Eh, a la hora de ver qué libros leer, es muy importante tener en cuenta las edades de los estudiantes, de los niños. Dentro de la colección de cuentos que me gustaría que sus hijos leyeran, eh, podría recomendarles los siguientes. Entonces, Chibiri Tibiri, El arcoíris de Rosalinda, Un día lleno de emoción, Las vocales, Al lomo de Gigi, el convite en la ceiba, porque a partir de estos libros, esos son recomendados de 0 a 6 años, todos los libros tienen canticuentos. Entonces, Chiviri, 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 Tibiri habla sobre las costumbres de la región, de las diferentes regiones, y todos los cuentos están
diseñados y hablan acerca de las tradiciones de determinadas regiones. Entonces eso hace que también sean muy llamativos para los niños porque hablan de departamentos en específico de Colombia, habla sobre las características de su paisaje natural, habla sobre las características de los animales, habla sobre los colores, entonces son cuentos que podemos transversalizar, ¿sí? No solo trabajarlos en lenguaje, sino también se pueden trabajar en sociales, en matemáticas, en inglés, para que de una manera interdisciplinar se construya conocimiento y los procesos de los niños se afiancen de manera unilateral o por decirlo de otra manera transversal. No olvidar que la lectura nos abre muchos campos, ¿sí? Y cuando se incentiva al niño desde pequeñito, logramos que cuando lleguen adultos no sufran como la mayoría de personas que no les gusta leer, ¿sí? Que llegamos a la universidad y como que hay tanta lectura de la universidad. Entonces, cuando tú generas en ellos disciplina, ¿sí? Desde pequeños a leer un libro, eh, le estás dando la oportunidad o les estás dando las bases para que cuando lleguen a una edad adulta o para cuando lleguen a la universidad no sea tan frustrante el hecho de leer. De antemano agradezco mucho su colaboración y atención, espero les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias.